ideal. Y yo no conozco el concepto castillo, entonces pues sí me gustaría que me informe. ¿Y tú leíste el de...? No, yo tampoco lo... Y es que tú no Ay, ¿qué pasó? No, es que eso no ¿No se manda? No. se lee acá. Ah, bueno. Es el protocolo. No, el protocolo que tú dejaste no. plantado. No, el protocolo es que se le enviaban a los jurados los conceptos para que los leyeran y empezaran Claro. de una vez con la sustentación. No. Se pierde mucho tiempo, pero bueno, ¿no? No, perdón, el entonces protocolo comencemos. no dice eso. El protocolo Bueno, no, dice yo que la creo que- primera parte es la lectura de los conceptos Aquí de está los el jurados y eso no se ha modificado. Listo, entonces comencemos por favor. Yo nunca Camilo, hice un protocolo. profesor Camilo, si quiere. Listo. Voy a leer. Dale, tranquilo. Tal vez en alguna aclaración de alguna cosa. Listo, sí, señor. Entonces son varias secciones. Voy a empezar con la de planteamiento y justificación de la pregunta o problema de investigación. Ya. Entonces, bueno, dice lo siguiente. La tesis plantea una pregunta y problema de investigación claros, a saber, la emergencia de la colapsología como campo y su tensión con los Societal Collapse Studies. Dicha pregunta resulta pertinente dentro del campo de los estudios de ciencia y tecnología, pues involucra el análisis de la emergencia de campos de conocimiento, un tema central desde el trabajo pionero de Ludwig Fleck. La originalidad de la propuesta de Sergio consiste en analizar la emergencia del campo de la colapsología, la cual tiene ciertas peculiaridades. La primera, que no se trata de un campo científico instituido convencionalmente, sino más bien de un campo conformado por intelectuales públicos y una audiencia no necesariamente ligada a la academia. Segundo, que el campo de la colapsología en sí mismo es una apuesta de acción política. Y tercero, que como tal exige un enfoque metodológico y conceptual distinto al que ha sido la usanza en estudios más tradicionales de emergencia de campos científicos. ¿Vale? La segunda sección es estado del arte de la investigación. La tesis hace una suficiente identificación de la literatura relevante para la pregunta de investigación. La revisión incluye trabajos sobre demarcación y fronteras, la emergencia de campos, la retórica de la escritura científica, la sociología de la ciencia, donde pongo entre paréntesis o de los científicos, y la tradición marxista. Sobre esta última considero que se ubica el aporte y propósito principal de Sergio para desarrollar la pregunta de investigación, o sea, es decir, sobre la tradición marxista, entiendo que es como el aporte principal. En ese sentido, la tesis es un importante antecedente y aporte a lo que el autor denomina estudios marxistas de la ciencia, lo que abre nuevas posibilidades de intercambio y diálogo académico en el campo de los estudios de ciencia y tecnología. Sin embargo, y quizás será materia de discusión en la sustentación, la reflexión sobre lo que Sergio considera constructivismo es poco exhaustiva y generaliza abordajes entre autores que no necesariamente, pues en mi opinión, se pueden insertar dentro de una misma etiqueta, como lo son Bruno Latour, Ian Hacking, David Bloor, Steve Fuller, Annemarie Moll, Bicker, entre otros. Bueno, ahorita yo aclaro un poco más ese comentario y lo podemos discutir mejor. Desarrollo del capítulo empírico. En el capítulo empírico, Sergio Chaparro demuestra su amplio conocimiento del campo de la colapsología, incluyendo detalles de las trayectorias y vidas de sus autores, el contenido de sus obras, los contrastes con el campo, y encuentros también, o desencuentros con el campo de los Societal Collapse Studies, el modo de vida de los principales exponentes del campo, entre otros aspectos que demuestran su experticia en el tema de estudio. El manejo del material empírico es coherente con la pregunta de investigación y permite comprender las circunstancias históricas, institucionales, retóricas y mediáticas en las que emerge la colapsología como campo. Considero que este capítulo es del que se desprenden los principales aportes de la tesis, pues permite comprender al lector en qué consiste la colapsología, que por ejemplo yo no tenía idea de qué era la colapsología y pues siento que aprendí mejor sobre el tema, cómo ha circulado, incluyendo incluso algunos elementos de su recepción nacional, que eso creo que lo tratas en un capítulo, no recuerdo exactamente cuál, me pareció muy interesante, pero pues ahorita lo conversamos. Su relación, o sea, este campo con el catastrofismo y la propuesta política del campo. Desde una perspectiva de estudios sociales de la ciencia y tecnología. La sociología apocalíptica. Escatológica. Hay una sección que es la 2.32, retóricas colapsólogas de las ciencias y la gran reforma, y esa considero que resulta muy interesante, pues ahí Sergio presenta un análisis de la forma en la que la colapsología ensambla su propia versión de ciencia. Quizá este pueda ser uno de los aportes más originales del trabajo de Sergio en relación a otros trabajos que han analizado la colapsología. De ser así, Sergio podría considerar la escritura de una publicación sobre ese tema, o sea, lo que aparece en esa sección, la cual seguramente será muy bien recibida, ya sea en cualquier tipo de publicación que decidas, ya sea académica, cultural, de divulgación, etc. Las conclusiones del trabajo son consistentes tanto con el material empírico organizado por Sergio para la investigación como con la pregunta de investigación propuesta. De esa manera, la tesis constituye un aporte al estudio de la emergencia de campos en escenarios, pues que le llame así, lo podemos discutir ahora, es decir, en escenarios no institucionalizados.
El trabajo amplía el alcance de dichos estudios por cuanto ofrece elementos de orden metodológico para el análisis de la emergencia de campos en redes distintas a las académicas y científicas, que es algo que podemos discutir ahora, ¿no? O sea, no sé si estés de acuerdo con esa lectura que yo hago. Dice, sobre el manejo de referentes de estudio de ciencia y tecnología, considero que el análisis empírico pudo ofrecer, quizás ofrecer una aproximación más articulada entre material empírico, literatura de los Societal Collapse Studies, colapsología y referentes de los estudios de ciencia y tecnología. Es recurrente que hayan afirmaciones que incluyen menciones a conceptos que por sí mismos, o al menos en el texto, no ofrecen a sus lectores un recorrido por el camino explicativo que te permitió llegar a esas afirmaciones. Ahora lo podemos mirar más, pero por ejemplo, hay un dispositivo conceptual que es la lucha de clases sociales de escala, que parece que es un dispositivo conceptual importante en tu análisis. Por ejemplo, en la página 111 sería clave para entender la construcción retórica de linderos en la industria del colapso. Sin embargo, no es claro para quién lee cómo opera en concreto dicha lucha de clases de escalas para el caso de la construcción retórica de linderos en la industria del colapso y en general en la emergencia de la colapsología. Ejemplos similares se pueden encontrar a lo largo de la tesis. La invitación para este y futuros trabajos es que resultaría quizás igual o más importante como que en tu escritura quede claro como el camino que lleva a esas afirmaciones y como esos argumentos que el argumento por sí mismo, ¿sí? En otras palabras, es muy importante para tus lectores que muestres y no solo cuentes. Referencias bibliográficas. Las referencias siguen un formato consistente. Vamos a saltar esto. Pero es clave lo que tú dices porque yo hice una modificación respecto a ese comentario. Sí, listo. Presenta de manera adecuada. Hay una parte acá. Me parece adecuada la clasificación que haces al final entre bibliografía de la colapsología, Societal Collapse Studies y la bibliografía restante. Sin embargo, creo que queda a juicio del comité evaluador si no sería más conveniente presentar en primer lugar la bibliografía completa, o sea, todo de una de golpe, y un anexo adicional ya con la bibliografía como para quien quiera profundizar más en ciertos temas, que me pareció algo muy útil y me parece muy valioso lo que hiciste. El plan de capítulos, está claro, ordenado al inicio de la tesis. Los aspectos físicos del documento también cumplen con los requisitos de extensión para el estado del arte y el capítulo empírico. Y ahora viene ya como la sección de sugerencias y modificaciones las hubiera. Entonces, para arrancar es necesario complejizar el enfoque marxista que propone Sergio. Entonces aquí hay varias preguntas. Bueno, empiezo con una pregunta. ¿Tiene que partir necesariamente de una definición esencialista de ciencia? ¿En qué se diferencia de enfoques como el realismo crítico de Bhaskar? ¿No podría ser más bien una apuesta por abrir críticamente desde el marxismo los estudios de ciencia y tecnología, pero también abrir y profundizar críticamente las preguntas clásicas del marxismo desde los aportes de los estudios de ciencia y tecnología? Quizás desde ahí se llega a un punto de partida distinto que no implique de entrada una declaración ontológica como la que hace Sergio en la página 32, ahora podemos revisarla si quieres, sino quizá de una redefinición marxista de la cuestión de la ciencia, pero ¿por qué no de una redefinición de los puntos de partida o supuestos desde los que el marxismo plantea la cuestión de la ciencia, tomando referentes de los estudios de ciencia y tecnología? No sé si me hago entender con esa parte. Sí. Es claro. Las preguntas anteriores tienen un ánimo más como provocativo, digámoslo. No es mi pretensión que sean resueltas exhaustivamente por Sergio. Sin embargo, debido a la importancia de la tradición marxista en tu investigación, es indispensable que la sección 1.2.4, nodos marxistas de la ciencia, ideología y hegemonía, sea modificada, pues de momento es más una declaración intelectual que no cumple su rol de situar exactamente su contribución al tema de estudio en concreto. Para ello es importante que la nueva versión atienda por lo menos a lo siguiente, o sea, de esa sección, ¿sí? Esa es como el final del estado del arte, ¿sí? No estoy mal. 1. Presentar la sección de manera más ordenada y atendiendo sistemáticamente la cuestión de cómo dichos nodos marxistas abren nuevas preguntas, no solo en los temas que de momento, ahí señalas unos temas, siento como muy generales, sino más bien en concreto con relación al estudio de emergencia de campos científicos. Segundo, incluir otros referentes marxistas que dialogan con la filosofía de la ciencia y pues con los estudios de ciencia y tecnología y que son fundamentales para ese ensamblaje. Como, este es un ejemplo, hay una obra que se llama Sobre un concepto histórico de ciencia, de un autor marxista chileno, Carlos Pérez Soto, y las reflexiones de Gramsci sobre las ciencias y las ideologías científicas en su cuaderno 11. Tercero, dicho nodo marxista debe ponerse en diálogo con la reflexión considero yo, de Mulcahy, la visión sociológica habitual de la ciencia, pues espera que un nodo marxista de estudios de ciencia y tecnología no sea reticente o como sea tan ajeno, como tan separado a discusiones que se han dado sobre el marxismo por décadas dentro de los estudios de ciencia y tecnología. Y pues que ese es un referente al menos muy clásico.
creo yo. En todo caso, es importante que Sergio deje claro que su propuesta de estudios marxistas de la ciencia es una versión entre otras que se podrían ensamblar. A veces queda la sensación pues que así serían entonces unos estudios marxistas de ciencia. De pronto pues tú puedes explicar, no sé, los que yo estoy armando son así, pero pues seguramente por la amplitud pues que tiene el marxismo, las posibilidades y la misma, no sé, variedad que hay en los estudios de ciencia y tecnología, pues queda abierta a otras versiones de cómo podría funcionar esto. Bueno, ahí dejo el ejemplo, dice, hay otras posibilidades, trabajos de value is simple, valuation is complex. Bueno, eso es como una sugerencia de cómo se ha usado el marxismo en estudios, o cómo ha dialogado con estudios de ciencia y tecnología para replantear preguntas, como un ejemplo para decir que no tiene que ser necesariamente por ahí, pero sí dar cuenta de que estos son como, o sea, es un diálogo que es muy rico y que no únicamente iría en la dirección que tú propones, o que esa sería una de muchas. Trabajos como ese demuestran que no hay una sola forma de hacer estudios marxistas de la ciencia, además establecen una relación más generosa que apropia crítica y constructivamente los aportes contemporáneos de los estudios de ciencia y tecnología para de alguna forma no cajanegrizar las categorías centrales del marxismo como clase, modos de producción, fuerzas productivas, mercancía, etc. En mi opinión, que no necesariamente tiene que coincidir con la de Sergio, unos estudios marxistas de la ciencia deberían mostrar una apropiación de enfoques contemporáneos de los estudios sociales de la ciencia que le permita al marxismo resituar y profundizar preguntas clásicas sobre la formación del capitalismo, la lucha de clases, la hegemonía, teoría del valor, etc. Bueno, eso es una cosa que podemos discutir más adelante. Lo que se espera es que unos estudios marxistas de la ciencia tengan una capacidad de reconfigurarse en una clave, pues ahí le puse como un nombre post, estudio, ciencia y tecnología, por decirlo de alguna manera, y no al margen de las contribuciones. O sea, por eso ponía como esa etiqueta, yo creo que están los post, o algo así. También es necesario que al final del capítulo del estado del arte realice un recuento de los puntos centrales que puede recoger hasta ese punto para el estudio de la emergencia de campos. Además es clave que en ese punto incluya unas preguntas que su estado del arte le genere y que sirvan para guiar a quien lee en los temas que después va a desarrollar en el capítulo empírico, o sea, como redondear el capítulo del estado del arte al final. Pareciera que aquello que el autor denomina constructivismo, eso ya lo había dicho, pero bueno, no, sí, importante. Que el autor denomina constructivismo se presenta más como una figura fantasmagórica, hace falta mayor generosidad hacia el lector para saber a qué se refiere, pero más importante que reconsidere si es conveniente o no el uso de dicha etiqueta para incluir una diversidad de autores, pues que en mi opinión no necesariamente se pueden incluir bajo ese rótulo y que pues de hecho discuten críticamente lo que es el constructivismo o el constructivismo social. Sospecho que esa falta de generosidad y matices se debe a una falta de apropiación de referentes conceptuales de los estudios de ciencia y tecnología como Bruno Latour, Susan Lixtar, Anne-Marie Moore, John Locke, Sheila Jasanoff, entre otros, que si bien menciona en la tesis, su aparición es poco menos que sustancial. Más allá de hacerle justicia a los estudios de ciencia y tecnología contemporáneos, el inconveniente es la consecuencia que esa falta de apropiación tiene en su propia elaboración marxista de los estudios de la ciencia. Si la tradición marxista es antagónica a dicha matriz, que denomina constructivista, pues que eso lo dice en la página 27 y en un pie de página, pero pues eso de pronto no sé si en el desarrollo de la tesis tal vez cambió, tal vez si fue algo que escribiste, no sé, bueno, eso ahorita lo podemos ver. Todavía si de pronto eso cambió o lo replanteaste después, no sé, pero como está en el texto de momento pareciera que no, o no se recoge más adelante. Entonces, si el autor concibe los estudios de ciencia contemporáneos únicamente en términos de relativismo, antirrealismo y pragmatismo, es más bien señal de una falta de lectura, traducción y apropiación más comprometida de dichos referentes. Entonces, al respecto, vale la pena considerar lo que decía Bruno Latour en su artículo On Recalling A&T, que hasta hace un par de años era lectura obligatoria en el curso de Perspectivas 2. Voy a leer la cita, voy a hacer una traducción ahí como me salga. Entonces dice, si la teoría de Actor Red, pues ahí yo creo que esto también aplica para estudios de ciencia y tecnología, se le puede dar crédito de algo, es de haber desarrollado unos estudios de ciencia y tecnología que pasan o dejan de lado la pregunta o la cuestión de la construcción social, el debate entre realismo y relativismo. O sea, la teoría de Actor Red nunca fue, estas preguntas nunca fueron una pregunta pertinente. Incluso si esto aún como que amuses, como que sorprende, sí, a mucha gente que no son familiares ni con los estudios de ciencia y tecnología o con la teoría de Actor Red. Bueno, ahí cierra la cita. Si la propuesta marxista de estudios de ciencia se constituye como antagónica a ese denominado constructivismo, hay varios riesgos.
El primero, como ya lo sugirió párrafos arriba, es que no hay una sola forma de ensamblar unos estudios marxistas de la ciencia, así que hacerlo de manera antagónica, o sea, como esa forma en la que tú lo defines así, como listo, lo voy a definir como en oposición a esto otro. En particular es solo una posibilidad que igualmente cierra otras y eso debería ser más explícito y estar justificado en tu propuesta. O sea, ¿por qué definirlo en términos como de oposición, no como de antagónico? El segundo riesgo es que construir una postura en oposición a otra tiene el inconveniente de que si aquella contraparte se vuelve un muñeco de paja demasiado débil, así mismo será la propuesta planteada. O sea, digo, como que si tú das como una imagen de los estudios de ciencia y tecnología que son esto, y como en oposición a esa imagen construyes tu propuesta, pues siento que eso también le puede como restar, pues sí, como consistencia a la tuya. Además, así que si la crítica marxista se dirige sobre una oposición a lo que se denomina constructivismo hegemónico, sería más conveniente hacerlo sobre un ejercicio de apropiación intelectual más juicioso y crítico. Eso le permitirá a la propuesta marxista de estudios de la ciencia contar con unos elementos conceptuales más sólidos, pertinentes e informados que le permitan igualmente llegar a más públicos y no cerrar posibilidades de ampliar su abanico investigativo conceptual. Lo relativo a los capítulos empíricos quedan las siguientes interrogantes que se sugiere abordar ya sea durante la sustentación. No sé si esto lo podamos guardar más bien para la parte de la... que ahorita viene como una discusión. Sí. Sí, lo dejamos. Porque esto anterior era más como cosas que yo considero que sí deberían ser modificadas. Lo demás son preguntas que podríamos discutir, si les parece. Okay. Profesor Yuya. No, yo de acuerdo, Castillo. Sí, listo. ¿Va a leer algo? Ya, listo. Bueno, listo. No, entonces leo el mío. El formato libre, que me parece más chévere. El otro, pues ahí lo mando. Entonces digo yo que el texto aborda la creciente fascinación por los escenarios catastróficos y distópicos del futuro en ciencias, filosofía, artes y cultura debido a los problemas sociales, ambientales, políticos y técnicos que acarrea la sociedad mundial, especialmente el capitalismo contemporáneo y sus serios indicios de colapso civilizatorio. Destaco para comenzar el extenso agradecimiento, el más largo visto en toda mi carrera, y su espíritu crítico, no obstante ser un agradecimiento, su espíritu crítico sobre nuestro programa y sus profesores. Yo igual recuerdo con gratitud las muchas discusiones muy interesantes que tuvimos en los seminarios del cual formó parte el señor Chaparro y que estuvieron bajo mi dirección durante su proceso de formación, en los que ya se avisoraban algunos de los temas de esta tesis, particularmente las discusiones en torno a la modernización epistémica y el decrecimiento con nuestra colega física de Heidelberg. Sé que ese fue todo un tema ahí en esos seminarios. La tesis propone como novedad el abordaje de este tema de la colapsología desde una perspectiva marxista de los estudios sociales de la ciencia, para comprender cómo emergen, se constituyen y funcionan los colapsólogos y cómo construyen hegemonía de campo. No obstante, la introducción no ayuda mucho en la definición del objeto de estudio, da demasiadas vueltas para intentar poner en blanco y negro qué es lo que se va a estudiar y cómo se va a estudiar, lo cual es el trabajo innecesariamente largo por tantas vueltas que se dan. En el primer capítulo se hace un diálogo crítico y ensamblaje del estado del arte en los estudios sociales de ciencia, las ciencias sociales y la filosofía, sobre la cuestión de los campos, los distintos modos que han sido analizados, los campos y los distintos modos en que han sido analizados, con una predilección por los estudios retóricos de la ciencia y los estudios de las ideologías de las ciencias. Pero este marco teórico no satisfizo mis expectativas como lector, pues si bien enuncia analíticamente un conjunto de conceptos y nociones que tienen todo que ver con el problema de la tesis, tales como la demarcación, el consenso, la retórica, los artículos de revisión, la bibliometría y otros más que demuestran sin duda el conocimiento de la literatura relevante del campo, no logra, sin embargo, en mi opinión, una adecuada apropiación de la misma en la medida en que no logra articularlos de una manera clara todas esas nociones de manera que constituyan un modelo, una guía que oriente el trabajo empírico, cosa que se hace evidente precisamente en el capítulo empírico, en el cual este modelo, sus categorías constituyentes, más bien poco o nada aportan al análisis. El análisis se va como por otro lado, como con una independencia ahí, sin decir que esté desfasado, pues digamos tiene sus méritos, que es esta perspectiva marxista que tú propones.
Pero tampoco se expone allí, ni en el capítulo empírico, ni en este capítulo de Estado del Arte, de manera clara, y esta es como la otra gran falencia que yo le veo al trabajo, en qué consiste el método marxista de estudios sociales de la ciencia. Y que, pues, digamos, escuchando el concepto de Castillo, pues es un ejercicio bien delicado de hacer, porque puede haber muchas versiones, tanto del método marxista como, y arriesgarse a una comprensión única de los estudios sociales de la ciencia para construir esa versión del método marxista, digamos, puede resultar una mala estrategia retórica. Que no se especifican, siempre se anuncia el método marxista, pero nunca se especifica por completo. En el segundo capítulo se aborda el caso de estudio de la colapsología francesa y sus tensiones constituyentes con el campo hegemónico de los estudios del colapso o los Societal Collapse Studies. Se sigue el rastro de la movilidad geográfica de las mercancías, libros de los colapsólogos, que parece ser uno de los ejes centrales del método marxista, y su conexión con las catástrofes capitalistas y la lucha de clases en curso en las localizaciones y escalas de Francia, de Europa, el mundo semicolonial y el resto del globo. Se identifican las retóricas de campos, ensamblaje y gran reforma de la ciencia en los contenidos de los libros de los colapsólogos y se contrasta con las retóricas e ideologías que expresan los actores centrales del campo hegemónico de estudios del colapso y la antigua ola de Diamond y Tainter. ¿De acuerdo? Sin duda, este es el plato fuerte de la tesis y la pieza más valiosa del trabajo, en el cual se echa mano de la vieja idea del externalismo, en este caso sería un externalismo marxista, pues clásicamente el marxismo desde el punto de vista de los estudios sociales de la ciencia de la primera ola de ese externalismo. Examina las prácticas de publicación, la recepción, los nuevos formatos, los lugares de enunciación y otros lugares de la vida social de la colapsología para mostrar su excentricidad frente a los estudios del colapso y denunciar, así me lo parece, a la colapsología como un discurso y práctica burguesa, que no considera el papel de la clase obrera en la contención del colapso y que se limita a un retorno individualista a la neoruralidad. ¿De acuerdo? Bueno. O sea, incluido aquí el suscrito burgués, neorural, hipster, etc. Hipster con asado. Exacto. Con una finca por Hipster ahí. con machete. Las conclusiones se arriba a tres resultados centrales y hallazgos del proceso de emergencia y clarificación del estado del campo de estudios de la colapsología en tensión constituyente con otros actores y la ola hegemónica de los Societal Collapse Studies. En resumen, el texto se enfoca en la emergencia de la colapsología como un campo de estudios en el que se analizan las posibles catástrofes globales y estructurales que ponen en peligro la existencia humana y el propio capitalismo. Se destaca la importancia de abordar este tema desde una perspectiva externalista para comprender cómo emergen, se constituyen y funcionan los colapsólogos y cómo se constituyen hegemonías de campo. El trabajo finaliza pues con una reflexión filosófica sobre la presencia contemporánea del catastrofismo, la crisis civilizatoria capitalista y algunos derroteros futuros a explorar en la colapsología de Serving y Steele. Se trata entonces de un trabajo innecesariamente extenso, de difícil y pesada lectura, no obstante estar bien escrito. Yo quiero destacar eso, cuando digo que la lectura es pesada es porque es muy espeso. Es muy espeso, no es que esté mal escrito, Póngamelo aquí también. sino que es muy denso. Es un trabajo que toma, pero innecesariamente largo por el montón de circunvoluciones que permanentemente da, ¿sí? Para llegar al punto con más celeridad. Es un trabajo que toma como objeto un tema clásico de los orígenes, de la segunda ola de los estudios sociales de la ciencia,
es decir, de la transición entre la sociología de la ciencia y la sociología del conocimiento científico, a saber, el problema de cómo surgen los campos del conocimiento, que era un problema tanto del funcionalismo, pero justo ahí arranca el primer debate que da como... Pero tú dices que es un problema del pasado, que ya no es actual. No, estoy diciendo que es relevante y que es relevante desde el punto de vista, digamos, de la discusión esta que dio origen a la segunda ola de los estudios sociales. Entonces, digamos, Bueno, a ver, el trabajo es un trabajo del campo. por protocolo, Sí, estamos en la estamos lectura. leyendo. Perdón. Sí, la lectura. No, que es un trabajo del campo, o sea, Gracias. no pongo en cuestión ni en duda que sea un trabajo externo o exógeno, que nada que ver con el campo, no, es un trabajo por derecho propio del campo de los estudios sociales de la ciencia. El problema de cómo surgen los campos de conocimiento es tema que incluso hasta ya entrado el siglo XXI continuó debatiéndose a propósito de la conformación, de la configuración del consenso en ciencia, el libro del señor Cole. En tal sentido, el trabajo propone abordar el estudio del origen. En tal sentido, el trabajo propone abordar el estudio del origen de un campo de estudios, a saber, la colapsología, y quiere dar cuenta de este proceso de emergencia y de definición de fronteras. La novedad que anuncia el trabajo es el uso de un muy anunciado, pero poco especificado, método marxista de estudios sociales de la ciencia. Es algo en lo que el trabajo queda en deuda, digamos, la enunciación de qué consiste ese método. Se aplica y se desarrolla, pues, por eso digo que el capítulo empírico es la gran pieza del trabajo, porque pues se hace un trabajo bien interesante con todas estas propuestas de seguir la mercancía libre, etc. Entonces, en ese sentido, yo no pongo en duda que no se haya aplicado un cierto método marxista, pero queda en deuda el trabajo como con una enunciación más clara desde el principio que le permita orientarse al lector en cómo abordar ese trabajo. La novedad que anuncia el trabajo es el uso de un muy anunciado pero poco especificado método marxista de estudios sociales de la ciencia. Es algo que el trabajo queda en deuda, se echa de menos y el lector debe adivinarlo conforme se desarrolla el texto. ¿Sí? Lo debemos como ir desentrañando conforme vamos avanzando. Particularmente, como ya lo mencioné, en el capítulo empírico, que muestra el gran conocimiento del universo editorial del campo de la colapsología y que su aproximación externalista logra delimitar mejor de lo que la introducción lo hace, así como desentrañar el carácter, los rasgos particulares que han configurado este particular discurso. Así que, y ya para concluir, pese a que el trabajo no realiza un abordaje canónico desde el punto de vista de la sociología del conocimiento científico o incluso de la sociología de la ciencia, el problema y la perspectiva externalista son, sin duda lo encuadran como un buen ensayo filosófico que aborda una problemática sociológica y en ese sentido, digamos, pues me doy satisfecho con ese gran chunk que es el trabajo empírico que se hizo y con estas anotaciones sobre el estado del arte. Creo que en el otro concepto también hablo de la bibliografía que había que revisarlo porque había unas ciegas ahí, había cosas que menciones no citadas que no están en las referencias y viceversa, cosas que están en las referencias que están en el texto. Ese sería como mi consejo. Bueno, muchas gracias a los dos. Entonces ahora sí, Sergio inicia su presentación, tiene 30 minutos. Bueno. Yo había pedido extender el tiempo. ¿A cuánto? No sé, 45. Máximo. Sí,